Tú fuiste la que me rogó que nos casáramos. Si tienes alguna queja, te doy el divorcio cuando quieras. La voz fría de mi esposo resonó en el comedor, que estaba en total silencio. Sin darme cuenta, solté la cuchara sobre la mesa. En 35 años de matrimonio, ¿cuántas veces había escuchado esa misma frase? La palabra divorcio era el arma más poderosa de mi esposo, y se había convertido en una maldición, una cadena que me mantenía atada a él. El reloj en la pared seguía avanzando sin piedad. Sentía mi corazón latiendo con fuerza en el pecho, pero ese día, algo dentro de mí era diferente. Fueron 35 años de aguantar en silencio, y finalmente había llegado a mi límite. Las palabras que mi esposo jamás imaginó escuchar, las pronuncié con calma y con total seguridad. A partir de ese instante, nuestra historia cambiaría para siempre. Me llamo María Elena García y tengo 68 años. A los 33 años me casé con Miguel Ángel. Este año cumplimos 35 años de matrimonio. En aquel entonces, Miguel apenas iniciaba su negocio de acabados para construcción. Yo trabajaba como enfermera en el Seguro Social, el IMSS, y desde ahí me convertí en el pilar económico de la casa. Me levantaba todos los días a las 5 de la mañana. Le preparaba el desayuno a mis suegros. Cumplía mi turno completo en el hospital. En el trabajo cuidaba enfermos. Y al llegar la noche, me encargaba de la limpieza de la casa y de cuidar a los padres de Miguel. Los fines de semana le ayudaba con la contabilidad de su negocio. Llevé esa vida durante 35 años, sin descansar un solo día. En total, aporté cerca de 10.780.000 pesos a la economía del hogar. Mis horas de trabajo en casa superaron las 100.000 horas. Y durante 10 años, me hice cargo yo sola de cuidar a mis suegros enfermos, con todo el amor y la paciencia que pude. Sin embargo, jamás escuché una palabra de agradecimiento salir de su boca. Al contrario, cada vez que algo no le parecía, siempre recurría a la misma amenaza: te pido el divorcio. Al principio, creía que lo decía en broma, pero no era una broma. Me di cuenta de que era su herramienta para controlarme. Por las cosas más pequeñas, por insignificancias, Miguel usaba la palabra divorcio para hacerme sentir menos. Una tarde, a la hora de la cena, Miguel probó el caldo de pollo que le serví. Este caldo no sabe a nada. ¿Qué? ¿Ya se te olvidó cómo cocinar? Perdóname, le dije. Hoy tuve una guardia muy pesada en el hospital. No me des excusas. Si no te gusta, nos divorciamos. Sentí un nudo en la garganta, como si me apretaran el corazón. Por el simple sabor de un caldo, la amenaza del divorcio salía a la luz. Otro día, el problema fue la ropa. ¿Por qué esta camisa está arrugada? Ahorita mismo te la plancho bien, le respondí. Siempre haces todo al aventón. Si no te gusta hacerlo, divórciate. Yo solo agachaba la mirada y guardaba silencio. Cuando quería cambiarle a la televisión, la historia era la misma. Hoy es el final de mi telenovela. Me gustaría verlo. Ya te dije que voy a ver el partido de fútbol. Si te vas a quejar, nos divorciamos. Al principio pensaba, no vale la pena pelear por esto. Pero de tanto escucharlo, comencé a vivir con miedo a esa palabra. Con el tiempo, sus palabras se volvieron más crueles. Una vez, le pedí permiso para salir a comer con mis compañeras enfermeras. ¿Qué? ¿Te vas a ir de fiesta sin pedirme permiso? Tú eres la señora de la casa. Tu obligación está aquí. Si quieres tanta libertad, pues divórciate y lárgate. Está bien, ya no voy a ir, le respondí. Tuve que cancelar la salida con mis amigas en ese mismo momento. Cuando le dije que quería ir al salón de belleza, su respuesta fue helada. Ya me creció el cabello, quiero ir a cortármelo. ¿Otra vez vas a gastar dinero? ¿Para qué se arregla una vieja como tú?
Si vas a tirar el dinero a la basura, nos divorciamos. Poco a poco, me dolía mirar mi propio reflejo en el espejo, pero lo que más me rompió el alma fue el cumpleaños de mi madre. Es el cumpleaños de mi mamá. Quisiera ir a verla. A mí, ¿qué me importa tu familia? ¿Quién me va a atender a mí? ¡Qué mala esposa eres! Si tanto te importa tu familia, divórciate y vete con ellos. Perdóname, le dije. Cuando llamé a mi madre para decirle que no podría ir, escuché su voz triste al otro lado del teléfono diciendo: «Entiendo, mija». Esa voz sigue doliendo en mi corazón hasta el día de hoy. Poco a poco, sus insultos empezaron a destruir mi autoestima. El día de nuestro 30º aniversario, cuando intenté mencionarle la fecha, me contestó sin piedad: «¿Y eso qué? Tú fuiste la que me rogó que nos casáramos». Yo ni quería casarme. Me lo rogaste tanto que me casé contigo por lástima. Si tienes alguna queja, pues divórciate. Sentí que me ahogaba. Traté de hacer memoria, preguntándome si de verdad había sido así. Cuando me dieron mi base definitiva y me ascendieron a jefa de enfermeras, tampoco pude compartir mi alegría con él. Hoy me dieron el puesto de jefa en el IMSS, le dije emocionada. ¿Y qué? ¿Piensas seguir trabajando? A tu edad ya da pena. Ya renuncia y quédate en la casa. Por tu culpa, los vecinos se burlan de mí, porque mi mujer tiene que trabajar. Me da vergüenza, ya renuncia. Pero lo hago por la economía de la familia. Intenté explicarle. No me des excusas. Sus gritos retumbaban en todas las paredes de la casa. Y lo más doloroso ocurrió cuando falleció mi suegra, después de que yo la cuidara con dedicación durante 10 años. Mi madre se murió por tu culpa, porque la cuidaste mal. Si hubieras hecho bien las cosas, me arrepiento de haberme casado contigo. Si tienes alguna queja, nos divorciamos». Al escuchar eso, sentí que algo se rompía en 1000 pedazos dentro de mí. Durante 35 años viví con miedo al divorcio. Había renunciado a mi propia vida. Renuncié a todo, solo para mantener contento a mi esposo. Pero en el fondo, sabía que ya no podía aguantar más. Era la hora de la cena, una noche cualquiera. Serví la comida que había preparado y mi esposo comía en silencio. Tomé aire y me armé de valor para hablar. «Oye, el mes que viene es el viaje de jubilación del sindicato. Iba a ser mi último gran recuerdo después de 35 años de servicio en el hospital. Mis compañeras y yo planeábamos ir a las playas de Oaxaca. Mi esposo soltó los cubiertos y me miró con ojos fríos. «¿Qué? ¿Un viaje? ¿Y quién te dio permiso?» «Pero es para celebrar mis 35 años de trabajo». «¿Y eso qué? Tú trabajaste porque se te dio la gana. Yo siempre estuve en contra. Tú me rogaste que nos casáramos, así que tu deber es estar en la casa. Si tienes alguna queja, nos divorciamos». Solté la cuchara suavemente sobre la mesa. «Tú me rogaste que nos casáramos». Otra vez esa frase. ¿Cuántas veces la escuché en 35 años? Cada vez que la decía, él lograba hacerme creer que yo tenía la culpa de todo. Pero en ese preciso instante, algo hizo clic en mi cabeza. Fue como si el hielo de un lago congelado se rompiera de golpe. Espera, ¿de verdad yo le rogué que nos casáramos? ¿Fui solo yo la que quería este matrimonio? Desde el fondo de mi corazón, brotaron recuerdos que había olvidado. La verdad que había reprimido salió a la luz. Hace 35 años, en medio de tiempos difíciles en México, tras una fuerte crisis económica en el país, las palabras exactas que él me dijo regresaron a mi mente con claridad. «María Elena, cásate conmigo. Voy a empezar mi propio negocio. Al principio será difícil, pero con tu sueldo seguro del hospital, estaremos bien. Hagamos un esfuerzo juntos para construir una familia hermosa». Así fue. El que me pidió matrimonio fue Miguel,
El que contaba con mi sueldo seguro, con mi trabajo y mi esfuerzo, fue Miguel. Recordaba perfectamente sus palabras. Recién casados, él incluso me decía cosas hermosas. En aquel entonces, todavía había cariño. Gracias a tu sueldo, puedo dedicarme tranquilo al negocio. De verdad me salvaste, mi amor. Qué bueno que estás conmigo. Pero cuando su negocio empezó a dar frutos, esas palabras de agradecimiento desaparecieron. Mi negocio es un éxito gracias a mi propio esfuerzo, decía. Dejó de mencionar mi apoyo por completo, como si todo mi sacrificio nunca hubiera existido. Las piezas del rompecabezas por fin encajaban. La memoria de estos 35 años tomaba un nuevo significado. Claro, el que me rogó fue Miguel, y a pesar de eso, se atrevía a decirme: «Tú me rogaste, me casé contigo por lástima». Me di cuenta de que durante 35 años fui prisionera de una mentira muy bien armada. Él torció la verdad para amarrarme con el sentimiento de culpa. Y entonces comprendí algo mucho más importante. Mi corazón dio un salto. La palabra divorcio nunca fue un arma para él. Era exactamente lo que más le aterraba en la vida. Era lo único que no podía permitir que pasara. Si yo me iba, Miguel se hundía. Si perdía mi sueldo de 30.800 pesos mensuales, él no tendría cómo sobrevivir. Si perdía mi trabajo en la casa, se volvía loco. Miguel no sabe cocinar, no sabe lavar, no sabe limpiar. Si yo me iba, su vida se derrumbaba por completo. Por eso usaba el divorcio como amenaza, para mantenerme asustada. Porque en realidad era incapaz de dejarme ir. Porque sin mí, él no era nadie. Era tan obvio, si lo pensaba con frialdad. ¿Por qué no me di cuenta antes? Llevo 35 años trabajando en el IMSS, como jefa de enfermeras con un sueldo de 30.800 pesos. El próximo año, al jubilarme, recibiré mi afore y liquidación por aproximadamente 1.320.000 pesos. Además, tengo mis ahorros secretos, dinero que guardé poco a poco, y suman 880.000 pesos. Mi patrimonio total supera los 2.200.000 pesos. Por el contrario, el negocio de acabados de Miguel va en picada. En un mes bueno, saca 22.000 pesos. En un mes malo, apenas llega a los 5.500 pesos. No tiene ni un peso ahorrado. Es un derrochador que se gasta todo lo que gana. Y su capacidad para llevar una casa es nula. La cocina, la ropa, la limpieza, todo me lo dejaba a mí. Jamás lavó ni un plato. Si nos divorciamos, ¿quién es el que pierde? La respuesta era más que clara. Era él. Mi corazón latía con fuerza, pero esta vez por una razón distinta. Ya no era miedo, era poder. Sentí una energía inmensa corriendo por mis venas. Ya no tenía por qué vivir asustada. Ya no tenía por qué aguantar sus humillaciones. Ya no necesitaba pedirle permiso para respirar. Le iba a cumplir su mayor miedo. Le daría un divorcio de verdad. Esa palabra que me escupió cientos de veces, se la iba a convertir en realidad. Miré a mi esposo directamente a los ojos. Él sintió algo raro, porque frunció el ceño. Mi actitud tan distinta lo estaba desconcertando. Pero ya era muy tarde para él. Se dio cuenta demasiado tarde. El espíritu que estuvo dormido en mí por 35 años acababa de despertar. Era una decisión silenciosa, pero inquebrantable. Una voluntad de hierro que nadie iba a detener. Decidí esperar con mucha calma el instante en que él volviera a pronunciar la palabra divorcio. Y cuando lo hiciera, le respondería con palabras que jamás imaginó escuchar. Lo juré por mi vida. El vapor salía caliente de su plato de caldo en la mesa. Mientras miraba ese humo desvanecerse, sonreí en silencio. Es hora de empezar.
Es hora de vivir mi verdadera vida. La mujer que escondí durante 35 años está de regreso. Esa noche me senté a planear todo con cabeza fría. Cuando él se quedó dormido, me fui a la sala con una libreta y una pluma. Hice las cuentas exactas de qué pasaría si me divorciaba. Primero, mi situación. Enfermera del IMSS, 35 años de antigüedad, jefa de piso. Sueldo mensual de 30.800 pesos, muy estable. En marzo del próximo año, recibiré 1.320.000 pesos de mi fondo de retiro. Tengo 880.000 pesos en una cuenta que él no conoce. Ahorros de años de ser cuidadosa con los gastos. Sumando eso, tengo unos 2.200.000 pesos. Mi pensión mensual será de unos 16.500 pesos. Si rento un departamentito de 7.700 pesos, me alcanza perfecto para vivir tranquila yo sola. Luego, analicé la situación de Miguel, trabajador independiente, sin clientes estables. Sus ingresos varían demasiado, de 5.500 a 22.000 pesos. Ahorros en el banco, cero. Su pensión apenas será la mínima, unos 11.000 pesos al mes. Y lo peor para él, no sabe hacer absolutamente nada en una casa. La conclusión estaba escrita en papel. El que se iba a hundir con el divorcio era Miguel. Anotar todo esto me dio una seguridad tremenda. Al verlo en papel, las dudas desaparecieron. Al día siguiente, comencé a recolectar pruebas. Quería tener todo blindado para que no hubiera fallas. Primero, durante todo un mes, grabé con mi celular los insultos de Miguel. Registré la amenaza de divorcio 23 veces. Conté 47 insultos directos a mi persona. Hasta yo me sorprendí de la cantidad de maltrato. Al escuchar las grabaciones, me dio asco su forma de hablarme. Después, saqué mis recibos de nómina de los últimos 35 años. Como siempre he sido muy organizada, los tenía todos guardados. Calculé mi aportación a la casa, más de 10 millones de pesos. Al ver ese número, entendí el tamaño enorme de mi sacrificio. También calculé en horas todo mi trabajo doméstico, las limpiadas diarias, el apoyo a su negocio, el cuidado de sus padres. Abrí una cuenta bancaria a mi nombre, donde resguardé mis 880.000 pesos. Configuré el depósito de mi jubilación en un banco diferente. Separé mis finanzas por completo. Estaba lista para actuar en cualquier momento. Por último, hice una cita en un despacho de abogados en el centro. Quería saber la opinión de un experto para proteger mis bienes. El abogado fue muy amable y escuchó todo mi caso. Señora María Elena, en México el divorcio ya no requiere el permiso de su esposo. Pero con estas grabaciones y las pruebas de su aporte económico, vamos a pelear para que se le compense por todo el daño moral y económico. La violencia psicológica no se queda impune. Al escuchar al abogado, mi corazón se hizo de acero. La ley estaba de mi lado. Todo estaba listo. Solo faltaba que Miguel soltara su frase favorita. Una mañana, una de mis compañeras enfermeras se me acercó. María Elena, te noto diferente. Te ves como más iluminada, más alegre. ¿Tú crees? Le contesté. La verdad es que estoy a punto de tomar una decisión muy grande. ¿De verdad? ¿Qué pasa? Voy a recuperar mi vida, después de 35 años de aguantar. Ella me tomó de las manos y me sonrió con una ternura inmensa. Te apoyo con todo mi corazón. Eres una mujer muy fuerte. Has trabajado muchísimo, te mereces ser feliz. Sentí un calor hermoso en el pecho. Supe que no estaba sola. De regreso a casa, pasé por el mercado. Caminando entre los puestos, me puse a soñar con mi nueva vida. Un departamento para mí sola. Despertarme a la hora que yo quiera y desayunar lo que se me antoje. Prender la tele y ver mi novela en paz.
Ir a los tacos con mis amigas sin pedirle permiso a nadie. La libertad más básica del mundo, que me fue negada durante 35 largos años, pero esa libertad ya estaba a la vuelta de la esquina. Esa noche me miré al espejo del baño. El rostro de esta mujer de 68 años tenía una fuerza y un brillo que hace mucho no veía. Todo estaba preparado. Las pruebas, el abogado, el dinero. Solo tenía que esperar el momento perfecto. El momento en que mi esposo pronunciara la palabra mágica, y yo le respondería con una verdad que lo iba a destruir. Mi corazón estaba en total calma. No había dudas, no había miedos. Solo quedaba esperar. El momento llegó un domingo, a la hora del desayuno. Estaba preparando lo de siempre. Café de olla, huevitos a la mexicana, frijoles refritos y tortillas. El desayuno que preparé sin falta por 35 años. Mi esposo se sentó en la mesa con cara de amargado. Le dio un trago a su café y torció la boca. «¿Qué le pasa a este café? Está aguado. Últimamente haces todo a medias, ya no sirves ni para esto. Si tienes alguna queja, nos divorciamos y ya». En ese instante, solté el trapo de la cocina. Respiré profundo y lo miré fijamente a los ojos. Mi corazón latía rápido, pero mi voz salió increíblemente serena. «Qué alegría, muchas gracias». Miguel se quedó paralizado. Con la taza a medio camino se quedó como estatua. «¿Qué dijiste?» «Que por fin lo dijiste. Llevaba tiempo esperándolo. Nos divorciamos, ahorita mismo». Vi cómo el color desaparecía de la cara de mi esposo. Se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma. «Espera, espera. ¿De qué hablas?» «¿De qué hablo?» «De lo que acabas de decir. Si tienes quejas, nos divorciamos. Eso dijiste». «Pues tengo muchas quejas, muchísimas. Así que acepto el divorcio». «No, no, yo no lo decía en ese sentido». La voz le temblaba. En 35 años jamás lo había visto tan aterrorizado. El hombre que se sentía el dueño de la casa, de pronto se hizo chiquito, muy chiquito. «Durante 35 años me amenazaste cientos de veces con el divorcio, pero ya me di cuenta de que no tengo por qué tenerte miedo. Más bien, el que estaba muerto de miedo eras tú». Mi voz sonaba impecable, fría y precisa. Sentía una liberación hermosa en el pecho, la euforia de saber que mi momento de justicia había llegado. Miguel se paró de golpe, casi tirando la silla hacia atrás. «No, espérate. ¿De qué estás hablando?» «Perdóname, se me fue la boca. Fui un idiota, pero no te enojes». «No estoy enojada», le respondí. «De hecho, te lo agradezco. Gracias a que repetiste tanto esa palabra, por fin abrí los ojos». «Estás bromeando, ¿verdad? No hablas en serio. Tú no puedes vivir sin mí. ¿Qué vas a hacer sola?» Al escuchar eso me reí. Una risa corta, sincera. La primera vez que me reía frente a él en décadas. «Esa es mi línea, Miguel. Si yo me voy, ¿qué vas a hacer tú? ¿Sabes cocinar? ¿Sabes prender la lavadora? ¿Sabes trapear un piso? ¿Alguna vez en tu vida has limpiado un baño?» Miguel se puso más blanco que el papel. No podía contestarme, porque sabía que la respuesta era no. «Además, tu negocio de acabados está por los suelos. Mi sueldo del hospital es de 30.800 pesos al mes. Tú el mes pasado apenas metiste 5.500 pesos. El mes anterior fueron 7.000. ¿Quién crees que se va a morir de hambre?» «Eso es nomás una mala racha. Luego me recupero», balbuceó. «Viviste de mi sueldo durante 35 años y todavía te atreves a decir que yo te rogué por lástima. Tú fuiste el que me rogó para poder usar mi dinero. No te atrevas a decir que no te acuerdas». Miguel se quedó mudo. La verdad le pegó directo en la cara y no tenía cómo defenderse. Abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. Después de un silencio largo, me miró con ojos llorosos y me suplicó: «Está bien, tienes razón.
Te lo juro por mi vida, no vuelvo a decir esa palabra. Te lo prometo. Pero por favor, piénsalo bien. Su voz era tan patética y débil que parecía otro hombre. Es demasiado tarde, Miguel. Te esperé 35 años. Esperé a que me trataras con respeto. Esperé a que me dieras las gracias aunque sea una sola vez. Pero nunca llegó, ni una maldita vez. Yo voy a cambiar. Te lo juro por Dios que voy a cambiar. Te voy a tratar como reina. Haré lo que tú me pidas. Por favor. ¿Lo que yo te pida? Lo interrumpí. Muy bien. Te cobro 35 años de trabajo doméstico. A 100 pesos la hora por 8 horas diarias. Son más de 11 millones de pesos. Súmale los más de 10 millones que puse de mi sueldo para esta casa. Son más de 21 millones de pesos. ¿Me los puedes pagar ahorita mismo? Las manos le temblaban sin control. Eso es imposible, estás loca. No puedes pagarlo, ¿verdad? No tienes dinero, y nunca tuviste agradecimiento. No tengo ni una sola razón para quedarme a tu lado. Ni una sola. Me di la vuelta para caminar hacia la puerta. Él intentó agarrarme del brazo, pero me solté con fuerza. «Eres una mujer fría y sin corazón», gritó, desesperado. «Me estoy humillando frente a ti y no te importa». «Ah, ¿y las miles de veces que yo me humillé pidiéndote perdón? ¿Las contaste alguna vez? Hoy te toca a ti estar en el suelo, pero ya es muy tarde». La cara de Miguel pasó del miedo al coraje. Estaba completamente desbordado. «Pues lárgate entonces. Haz lo que quieras. No te necesito para nada. Yo puedo vivir solo». «¿De verdad? Qué bueno. Hoy mismo me voy de esta casa. A partir de mañana quiero verte cocinando, lavando y limpiando tú solo. Demuéstrame que no me necesitas». Dejando esas palabras en el aire, entré a la recámara y cerré la puerta. Lo escuché gritar algo en la cocina, pero ya no me importó. Ya no tenía por qué escucharlo nunca más. Llamé a mi abogado de inmediato y metimos la demanda de divorcio. Al principio, Miguel intentó pelear en el juzgado. Se negaba a aceptar el acuerdo económico y quería dejarme en la calle. Me llamaba llorando, pidiéndome que cancelara todo. Pero cuando mi abogado le puso las grabaciones sobre la mesa frente al juez, y cuando vieron los estados de cuenta con todo lo que yo aporté en 35 años, se rindió por completo. Entendió que si seguía peleando, le iba a ir peor. El juez me dio la razón en el acuerdo patrimonial. Se dividieron los bienes del negocio, de lo cual me tocaron 550.000 pesos. Logramos que pagara una compensación por daño moral y económico de 330.000 pesos. Y la división de los derechos se hizo bajo la ley. Él no tuvo más remedio que firmar y aceptar todo. No tenía con qué defenderse. Las pruebas eran aplastantes. 3 meses después, el acta de divorcio era oficial. A mis 68 años, por fin era una mujer libre. La paz que sentí al firmar ese papel no se puede describir con palabras. El día que me entregaron el acta, me llegó un mensaje de Miguel. «María Elena, perdóname con toda el alma. Fui un estúpido. Todo fue mi culpa. Apenas me di cuenta de todo lo que aguantaste, de todo lo que me ayudabas. La casa es un chiquero. No sé usar la lavadora, como pura chatarra del Oxxo. Te lo suplico, dame una última oportunidad». Le contesté con un mensaje muy corto. «Gracias por tus palabras, pero ya es tarde. Ese divorcio que tanto pediste durante 35 años por fin es tuyo. Disfrútalo mucho, que te vaya bien». Esa fue la última vez que hablé con él. Lo bloqueé de todos lados. Por amigos en común, me enteré de su situación. Después del divorcio, se fue a la ruina rapidísimo. Como no sabe cocinar, se gastaba lo poco que tenía en comida rápida y sopas instantáneas. Su casa era un basurero. Los clientes de su negocio lo fueron abandonando. No pudo pagar la renta y a sus 70 años
Tuvo que pedir asilo en casa de un familiar lejano en el Estado de México. Vive arrimado, como si fuera un niño chiquito. Ese fue el destino del hombre que dependió de su esposa toda la vida, mientras la trataba como basura. Cuando escuché esa historia, no sentí absolutamente nada, ni lástima, ni culpa, ni alegría. Solo pensé en una palabra: consecuencias. Él mismo cavó su propia tumba. Creerse el dueño de mi vida y pisotearme por décadas tuvo su precio, y ahora lo estaba pagando. La vida siempre cobra las facturas. Mientras tanto, mi nueva vida apenas comienza. Me mudé a un departamento precioso, de una recámara. Pago 7.700 pesos de renta al mes. Está a 15 minutos caminando del hospital, y le entra un sol hermoso por las mañanas. Es chiquito, pero es mi propio castillo. Nadie me grita, nadie me exige. Es mi espacio sagrado. Por primera vez en la vida, siento que soy la dueña de mi destino. En las mañanas, abro los ojos cuando el cuerpo me lo pide. Me preparo mi cafecito y me siento junto a la ventana. No tengo que correr a hacerle el desayuno a ningún malagradecido. Veo los programas que me gustan en la tele, el tiempo que yo quiera. Nadie me arrebata el control. Ahora salgo a comer con mis compañeras del IMSS muy seguido. Ay, María Elena, de verdad te quitaste 10 años de encima, me dicen. Se te ve una luz en la cara preciosa. ¿Verdad que sí? Es que me siento viva de nuevo. El divorcio fue tu mejor decisión. Sí, solo me arrepiento de no haberlo hecho mucho antes. Platicar con mis amigas sin estar viendo el reloj es un lujo tan sencillo que me fue robado durante 35 años. Los sábados me voy al salón de belleza a arreglarme mi cabello. Y nadie me critica por querer verme bonita. Cuando me miro en el espejo me sonrío. Hablo por teléfono con mi madre todo el tiempo. Mija, me da tanto gusto escucharte tan feliz. Sí, mamá, estoy más tranquila que nunca. Bendito sea Dios. Yo rezaba mucho por ti. Escuchar la voz de mi madre sin remordimientos me llena el alma. Me metí a unas clases de pintura en acuarela en un centro cultural. Era mi sueño desde que era jovencita. Pintar y mezclar los colores me da una paz indescriptible. Económicamente, estoy de maravilla. Mi sueldo sigue siendo de 30.800 pesos. Entre lo que me tocó del divorcio, mis ahorros secretos y lo que me van a dar de afore y liquidación el próximo marzo, voy a tener un respaldo de casi 2.800.000 pesos. Mis gastos fijos son bajos. La renta y los servicios no pasan de 18.700 pesos al mes. Me sobra dinero para mis gustos, mis clases y para seguir ahorrando. Al jubilarme, mi pensión y mi guardadito me permitirán vivir con muchísima tranquilidad. Vivo 1000 veces mejor ahora que cuando estaba casada. Hasta yo misma me sorprendo. El miedo a la palabra divorcio desapareció para siempre. Ahora tomo mis propias decisiones. Disfruto de la paz en mi corazón. Y esa tranquilidad no se compra con todo el dinero del mundo. Hace poco, una compañera en el trabajo me comentó algo muy cierto. María Elena, yo creo que lo que tú viviste le pasa a muchísimas mujeres en México. ¿Cuántas no vivirán amenazadas y sobajadas por sus maridos? Tiene toda la razón. En nuestro país hay miles de mujeres sufriendo violencia psicológica, porque los insultos duelen tanto o más que un golpe. Esa costumbre tan vieja de que la mujer tiene que aguantar por la familia ya tiene que desaparecer de nuestra cultura. Si algo aprendí, es que nadie va a venir a salvarte. Te tienes que salvar tú misma. Aguantar humillaciones no te hace más santa, ni más buena. Hay momentos donde tienes que levantar la cara y poner un límite de hierro. Y lo más importante, la independencia económica te da el poder de elegir. Si tienes cómo mantenerte, nadie te puede tener prisionera.
Si tú estás escuchando esto y vives amenazada por tu esposo con el cuento del divorcio, haz una pausa y piensa con frialdad. Si se separan, ¿quién pierde más? ¿Tú trabajas? ¿Tienes cómo salir adelante? Si se divorcian mañana, ¿no será que el que se muere de hambre es él? No tienes por qué agachar la cabeza. El amor propio es primero. No tengas miedo de exigir tus derechos. Tu dignidad vale mucho más que un matrimonio roto. Ya pasó un año desde que firmé ese papel. El próximo mes es mi jubilación. Fueron 36 años de trabajo duro en el hospital, pero valió la pena. Quiero descansar un poco, enfocarme en mis pinturas de acuarela, y ya estamos organizando un viaje a Huatulco con mis amigas enfermeras. Quiero disfrutar a mi madre todo el tiempo que Dios me la preste. De verdad estás radiante, María Elena, me dijo una doctora hoy. Es que estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Lo hiciste muy bien. Simplemente hice lo que era justo. Me tardé 35 años, pero nunca es tarde. Soy plenamente feliz. Esta es mi vida, y la vivo bajo mis propias reglas. Nadie más volverá a gritarme en mi propia casa. A mis 68 años, mi nueva vida apenas arranca, y está brillando con una fuerza que jamás imaginé. La historia de María Elena es el símbolo de la fuerza de las mujeres mexicanas. Una mujer que vivió 35 años bajo la sombra del miedo y que usó la misma amenaza de su marido para construir su propia libertad. Esta no es una historia lejana. Pasa todos los días, y si ella pudo, tú también puedes. El valor para protegerte y la fuerza para salir adelante ya viven dentro de ti. Si estás pasando por una situación de abuso, recuerda esta historia. Nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para recuperar las riendas de tu vida. La justicia siempre llega para quien tiene el valor de buscarla. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete para no perderte la siguiente. Déjanos en los comentarios qué piensas de esta situación, o si conoces a alguna mujer tan valiente como María Elena. Tu voz es muy importante para nosotros.